todos y bienvenidos a BioVoces, el podcast de ciencia. El día de hoy tengo aquí Miriam, una psicóloga, y en el día de hoy nos va a contar un poco sobre su día laboral, cómo trabaja como psicóloga y sobre todo el tema de la ansiedad. Preséntate ante todo a nuestros seguidores del podcast BioVoces. Buenas tardes, Ruth. Muchas gracias por invitarme. Me presento como tú me has dicho. Me llamo Miriam, soy psicóloga colegiada por el Colegio Oficial de Psicólogos. Llevo un año ejerciendo. Actualmente estoy cursando el máster de neuropsicología clínica y tengo a medias otro por acabar, un poco alternando dos formaciones. Estoy formada en terapia sistémica breve y concretamente también especializada en ansiedad, dependencia emocional, terapia de pareja y duelo. Y mi día a día, trabajo mucho con el perfil de pacientes que tienen este tipo de problemáticas, también con gestión y control de emociones, impulsos, rumiación y básicamente eso me dedico. Pues si pudieses explicarle a una persona que está experimentando por primera vez la ansiedad, ¿cómo lo definirías tú? A mí me gusta explicarlo muchas veces como un poco abordando diferentes puntos. Cuando viene alguna persona y que tiene problemas de ansiedad, lo que hacemos es bastante psicoeducación en las primeras sesiones. Y abordo mucho el tema de qué tipo de ansiedad tiene, porque ahí la ansiedad es como un poco genérica y luego el origen es lo importante. Entonces yo lo que le digo muchas veces es que la ansiedad es una respuesta de nuestro cuerpo, una respuesta fisiológica ante algo que percibimos como un, entre comillas, ataque o un riesgo a nuestra integridad, explicándolo muy básico en ese sentido. El tema es que la ansiedad puede ser adaptativa o desadaptativa, es decir, el riesgo puede ser real. Es decir, yo estoy en medio de la selva y veo a un león delante, yo entro dentro del menú. Eso lo llamamos nosotros en la biología el huir o luchar, en el inglés el fight or flight. Sí. Exacto. Esto sería una ansiedad adaptativa porque yo estoy viendo un riesgo real. Y otra cosa es yo tener una ansiedad y esa reacción súper activada porque yo voy a coger el coche, voy a conducir, pero yo ya había tenido un accidente y eso es lo que se ha quedado anclado y yo percibo el conducir como un riesgo a mi integridad, ¿vale? Entonces la ansiedad sería una respuesta ante esto, el origen. Y como terapeuta, ¿cómo dirías tú que es la diferencia entre la ansiedad generalizada, o sea, en general la ansiedad, o una fobia en específico? Porque si yo ahora mismo digo, tengo fobia a las arañas, ¿no sería directamente una ansiedad o hay una diferencia entre ambas? Ansiedad se da en las dos, lo que pasa es que es el origen. Es decir, en una ansiedad generalizada, generalmente no se conoce cuál es el origen. Puede ser muchos, que ahí en terapia se tiene que ver cuál es el origen porque siempre puede haber o uno o varios orígenes. El origen está. Otra cosa es que sea percibible o consciente la persona de cuál es el origen. En una fobia sí, que la persona sabe cuál es el miedo, que es irracional y es desproporcionado porque percibe una araña como un riesgo, ¿vale? Simplificándolo mucho. Entonces, la diferencia es que en uno sé cuál es el origen y es un miedo exagerado a algo concreto que mi reacción es sudor, frío, miedo, conductas evitativas, limita mi vida. La otra, la ansiedad generalizada, limita mi vida, pero la persona no suele ser consciente de cuál es el origen. ¿Cómo conseguirías tú desmantelar los pensamientos negativos o creencias irracionales que alimentan la ansiedad? Se puede desmantelar desde diferentes puntos. Esto sí que es importante recalcar que cada psicólogo trabajamos desde diferentes perspectivas. A mí tengo varias formaciones, pero me gusta utilizar un enfoque bastante que le llamamos integrado. Entonces, para trabajar la ansiedad y concretamente los pensamientos, a día de hoy utilizo lo que le llaman una reestructuración cognitiva. Es decir, esto se trata de, simplificándolo mucho, cambiar un poco la perspectiva de cómo percibe esa cosa o este suceso que es objetivo, cómo siente y cómo interpreta ese suceso y qué conductas tiene, ¿vale? Detectando los patrones de pensamiento y detectando los patrones de conducta para poder modificar los patrones de pensamiento y detectarlos, modificar los patrones de conducta.
Entonces, lo que hago muchas veces en terapia, hay una técnica que cogemos como un registro, en el que cuando la persona tiene ansiedad, esos picos de ansiedad, siempre yo le digo, mira, pues dime algo que yo pueda observar. Es decir, por ejemplo, una manzana cae de un árbol, es algo que todos podemos valorar, lo podemos valorar todos. Ahora, ¿cómo percibimos eso de se ha caído y parece que se torcía un poco, o no parecía que se torcía un poco, o iba más rápido, o iba más lento? Eso puede ser algo un poco más subjetivo. Entonces, en la otra parte del registro, digo, a ver, en esta tienes que poner la situación. Un ejemplo que siempre pongo es, se me ha quemado una paella. ¿Qué es lo que pienso yo? Yo pienso, sí, a veces pues estas personas pueden pensar en, soy un fracaso, se van a reír de mí, nada me sale bien, todo me sale mal, no lo voy a hacer más, ¿por qué se me ocurre hacer esto? Es que todo me sale mal, nada me sale bien, ¿vale? Estos son sesgos cognitivos. Y de esto, la persona tiene una conducta. La conducta es, por ejemplo, puede ser, cuando vengan mis amigos no vuelvo a hacerles nunca más una paella. O pido que me ayude otra persona a hacer una paella. O si la hacía cada vez que venían, cada vez dejo de hacerlo. Son conductas que son evitativas, ¿vale? Es decir, algo subjetivo, yo interpreto y pienso y siento algo respecto a eso, y luego yo tengo unas conductas. Cuando yo veo todos esos patrones en ciertos momentos, puedo ver cómo la persona hace frente y qué es lo que pueda activar esa ansiedad y cómo, digamos, reinterpretar esas situaciones para que esa persona perciba que tiene, entre comillas, simplificándolo mucho, como unas capacidades diferentes. No sé si me estoy explicando, a lo mejor lo estoy liando un poco más. Es un poco una forma. Luego también utilizo mucho para los momentos que tiene esos picos de ansiedad. Al principio siempre recomiendo pues algo que es muy básico, son técnicas de relajación, que simplemente es para bajar los síntomas, pero no para modificar ni los pensamientos ni los patrones de conducta que mantienen la ansiedad. Porque el problema de la ansiedad es que esos pensamientos y esos patrones de evitación mantienen el problema. Sí. Y eso es lo que hay que romper. En tu práctica, ¿sabes por casualidad si hay traumas específicos que pueden llegar a desarrollar la ansiedad? O sea, en todos los pacientes que tú tienes que sufren de ansiedad, ¿cuál es la causa más frecuente que llegas a ver que causa la ansiedad? ¿Es problemas de trabajo? ¿Es algo en privado? ¿Cuál sería la causa más frecuente? Sí que la información en ese sentido yo que te puedo dar es sesgada, porque es del perfil de paciente que yo puedo encontrar en ese sentido. Pero lo que veo en mi caso, yo no trabajo, a día de hoy no trabajo con trauma y apego, pero sí que sé que hay casos de personas que tienen ansiedad porque presentan ciertas conductas y la causa es por algún trauma en la infancia o por algún tipo de problemática. El perfil que yo tengo es muy diverso, desde personas que, por ejemplo, han desarrollado miedo a dormir porque han tenido un problema, que simplemente es que algún fármaco les ha sentado mal a la hora de dormir, ese día pues les dio un ataque de ansiedad y han desarrollado, es decir, han tenido de una respuesta incondicionada, han acabado teniendo una respuesta que ha sido condicionada y por tanto esa persona ha desarrollado miedo excesivo y cada vez que se hace frente a la hora de ir a dormir, es decir, comienzas a mirar y dices, uy, a las 10 me tengo que ir a dormir. Y ahora tú, mañana, no sé qué, el día anterior no pude dormir, no sé qué, no sé cuánto, y yo ya me estoy poniendo en una anticipación, que esto es muy característico de las personas con ansiedad, ver o visionar una situación horrible y catastrófica que va a pasar, que prácticamente el 90 y tantos % de las veces no va a suceder nunca, pero yo ya me estoy poniendo ahí, porque es una de las características de las personas que tienen ansiedad. Esto, por ejemplo, es un perfil. Otras personas porque son personas que han tenido siempre conductas evitativas para hacer frente a lo largo de su vida a ciertas cosas. Por ejemplo, pues no han sabido hacer frente al dejar una relación y, por ejemplo, han cogido y ¿cómo dejo una persona? Pues por WhatsApp, y así no tengo que verla de cara. ¿Cómo dejo el trabajo? No me presento y que me echen directamente. No sé marcarle límites a esta persona, pues directamente dejo de hablar con esta persona. Son conductas muy evitativas de no hacer frente. Entonces,
en esos patrones al final se encuentra una situación en la que, como no han podido hacer frente y no han dado el paso de hacer frente a otras situaciones, digamos en un peldaño un poco más bajo, cuando perciben una situación, por ejemplo, que te digo yo, una persona que tiene que prepararse una oposición, Sí. pues se tira todo el tiempo que se tiene que preparar esa oposición con unos picos de ansiedad espectaculares. Sí. Otro perfil que tengo son personas que ya tienen, no tienen diagnóstico como tal, pero tienen conductas de trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Es un poco diferente. O, por ejemplo, personas que están atrapadas en una relación, en parte son conscientes de lo que hay, pero dar el paso es algo que es, por ejemplo, también muy característico, el miedo a la incertidumbre. ¿Qué hay después de una ruptura? ¿Qué me encuentro? ¿Cómo tengo que llevarlo? ¿Tengo que separarme si encima tengo hijos? ¿Cómo va a ser mi vida después? Es un poco por encima algunos perfiles de casos que yo me he podido encontrar. Sí. Sobre todo, a ver, yo por ejemplo como estudiante no sé si diría que es ansiedad básicamente, pero también tú como también persona que vamos a estar formando en ese sentido, hay momentos también en los cuales la preparación para los exámenes, porque al fin y al cabo es una situación muy estresante, sobre todo dependiendo de en qué punto en tu carrera estés o qué importante sea ese examen para tu vida, también puede llegar a ser un punto clave que pueda llegar a ocasionar ansiedad en el periodo, por lo menos, antes de llegar al examen. Yo, por ejemplo, tengo siempre muchas veces la sensación que me ahogo hasta que no llega el día del examen. Lo he escrito y digo, de repente, el segundo en el cual entrego el papel es liberación. No hay ningún problema más, hasta que luego después te das cuenta que ahora hay que esperar a por el resultado, a ver si ahora el resultado vuelve y que lo haya aprobado. Entonces es como un estado constante de ansiedad que los universitarios tienen. Sí. En tu caso también es algo parecido, que también los exámenes te llegan a ocasionar así, digamos que un poco de ansiedad, un poco de estrés, si se podría decir. Sí, es muy normal cuando se presenta un reto a nivel académico, barriendo un poco para casa, ¿no? Sí. En ese sentido, los que preparan el PIR o MIR, EIR, BIR o cualquier tipo de oposición, da igual, que se presente ansiedad, porque se percibe y en parte es una situación en la que te estás jugando cierto tiempo de estudio a una cara, es decir, una carta, perdón. Es decir, si por ejemplo estoy preparando una oposición durante todo un año, llevo todo un año preparándome y me la juego un examen. Y encima, depende de qué tipo de oposiciones, es sacar la nota más alta que no falle para que no me reste, para encima poder conseguir una plaza, y son pocas plazas. Es decir, es un reto añadido. Y el no saber qué va a haber después, porque no se puede saber, esa incertidumbre es como, digamos, como cuando tú le das de comer a un pequeño león, que al final se acaba haciendo grande. Y evidentemente esto no es algo que puedas decir, no, gestiónalo de otra forma, en el sentido de tómatelo con mejor humor, porque la persona que a lo mejor no consigue esa plaza y ha tenido todo ese estrés, toda esa ansiedad, se la ha jugado toda una carta y encima no ha conseguido la plaza, dile tú, ahí no pasa nada. Claro que pasa y es normal. Sí. Por eso es muy importante tener en cuenta que en ese sentido que está la ansiedad, que es un poco más adaptativa, como por ejemplo esta, pero no deja de ser de que si se sostiene mucho en el tiempo esos picos altos de ansiedad, es decir, una cosa es estar un poco nerviosa y otra cosa son los picos estos altos de ansiedad, pues el cortisol, el exceso de cortisol en nuestro cerebro tiene unas consecuencias. Entonces es muy importante trabajarlo con ejercicios, con técnicas, para poder dar más herramientas a la persona para que coja más confianza, y si lo consigue, perfecto, y si no lo consigue, que eso no suponga una bajada tan grande como para poder desarrollar algún problema de trastorno del estado de ánimo. Es muy importante tener eso. En este caso, dirías que, por ejemplo, actividades físicas como el deporte servirían como un entrepaso para poder aliviar ansiedades o estrés entre los exámenes.
Sí, sí, es más, es muy recomendable el deporte en cualquier etapa dentro de la medida de las posibilidades de tiempo, gusto de la persona, disponibilidad de lo que sea, el poder practicar algún tipo de deporte al aire libre. Sí. Porque al fin y al cabo nosotros, si no es, pongo el ejemplo siempre, que digo en consulta, si no eres como el abuelo de Heidi, que te vas a una montaña y no quieres relacionarte, nosotros somos seres sociables, más o menos, más introvertidos, extrovertidos. Entonces, el hecho de realizar una actividad y simplemente pues salir media hora a caminar, yo que sé, por unas viñas y te cruzas a 4 vecinos y buenos días. Esto ya hace que, aparte de estar activos a nivel físico, a nivel de nuestra neuroquímica, de nuestro cerebro, segrega unas hormonas que nos hacen generar un bienestar. La serotonina nos ayuda mucho y va muy bien para poder desarrollar, aparte de hábitos saludables, poder desarrollar, digamos, un hábito que a nuestra forma de pensar, por decirlo así, o para nuestra parte más neuroquímica, parte cognitiva o como queramos decirle, se acostumbra más fácil a generar este tipo de hormonas que nos ayudará pues, a sobrellevar y a contrarrestar esa ansiedad de una forma más natural. Entonces lo estoy haciendo todo bastante mal, porque en la fase de exámenes yo no consigo desconectar. A mí me sienta mal, por ejemplo, cuando yo estoy estudiando y digo, ahora voy a tomarme X tiempo libre para hacer deporte. Me siento mal. Es como que necesito utilizar cualquier milisegundo para aprovechar y estudiar, porque si no me siento como que podría haber hecho algo más, debería haber hecho algo más. Aunque yo sé que es algo malo, debería estar saliendo fuera, moverme un poco, estirar las piernas, sí o sí, creación de trombosis. Quien esté todo el día sentado puede llegar a crearla, si no. Eso es una cosa que yo admito, lo hago muy mal. No, o sea, no lo hagáis como yo. Por favor, salid, haced deporte, haced lo que queráis, pero también hacer una entrepausa en eso. Eso es cierto. ¿Y qué síntomas típicos físicos salen con la ansiedad? Pues siempre están los estándar, sudor de manos, presión en el pecho, temblores. Hay uno bastante característico que es, son como fugas de estrés, que es cuando estás así, no sabes cómo ponerte, que si el pie moviéndolo ahí haciendo así, pim, 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 la puntillita, bueno, aquí no se me ve porque lo tengo tapado, pero... bueno, aquí se me estará viendo constantemente con la uña aquí también. Exacto, esos picos de estrés. Hay gente que se le desregula un poco lo que es el tránsito intestinal, acidez de estómago, te puedes sentar mal, tienes ardores. Hay gente que incluso comienza a tener como zumbidos a veces en las orejas, también tiene como pequeños pitidos, o los tics de los ojos, dificultad para dormir, cansancio constante. Puede haber muchísimos síntomas, depende. Siempre están los típicos de la presión en el pecho, me cuesta respirar, o hay personas que también cuando tiene el ataque, mejor dicho, de ansiedad, les va muy rápido la mente y es sobre, por ejemplo, estoy en un momento que tengo ansiedad porque voy a coger el coche, ¿vale? Y yo he tenido un accidente de coche y me ha costado volver a coger otra vez el coche y me estoy poniendo nerviosísima, creo que voy a tener un accidente, me estoy poniendo muy nerviosa y comienzo a pensar, no te pongas nerviosa, que lo vas a hacer bien, no te tiene por qué pasar, no sé qué, y es como pensar sobre lo que pasó, pero intentar suprimir ese pensamiento. Entonces es como que te va la cabeza muy rápido. Y hay gente que también le pasa esto, que les va muy rápido. Y no puedo dejar de esperar. Cuando tengo ese ataque de ansiedad no puedo parar de pensar en que estoy teniendo la ansiedad y en que no tengo que tener esa ansiedad y en que tengo que calmarme. Y es como un pez que se muerde la cola. Es como los hámsters, directamente. Aparte de lo que dijiste del estómago, es un experimento muy curioso que hicieron. A unas personas las subieron a un avión para hacer paracaidismo. Les dijeron arriba, a punto de tirarse, intentad escupir. Por narices que ninguno de ellos fue capaz de escupir. La razón, la saliva ya es el primer paso para la digestión. Ahí tenemos enzimas que hacen ya predigieren, digamos así, el alimento. Entonces,
en una situación de estas de fight or flight, Sí. de ansiedad, de miedo, incapaz de escupir. Además que la boca del estómago a uno se le cierra, cosa que pienso que es curioso porque dependiendo de qué persona, cuando estás muy estresado, cuando tienes mucha ansiedad, se te cierra el estómago. A otras personas les da por atracones de comida. Creo que es bastante curioso porque normalmente es que siempre se te cierra debido a lo del fight or flight, que la digestión también necesita energía para poder digerir todo el alimento y sacar energía. Eso se para cuando uno está en una situación así de estrés, de poder tener suficiente energía para poder huir, digámoslo así, en la prehistoria. Hoy en día, para concentrarse en lo que tengas que hacer en ese momento. Pero hay otra gente que por casualidad les da por comer. Es un poco curioso. No sé si a lo mejor tienes ahí algún dato que pueda explicar ello. No lo sé. Bueno, a ver, no tan concreto, pero sí a nivel de lo que puedo observar más en terapia, es que hay las dos partes. O hay personas que cuando tienen mucha ansiedad directamente le pasan estos síntomas y a nivel de hábitos dejan de hacer muchas cosas que hacían antes. Si por ejemplo hacían deporte, comienzan a dejar de hacer deporte. Si comían unos alimentos, comienzan a dejar de comer esos alimentos. Comienzan a picar más entre horas. No les sacia nunca nada ese hambre de picoteo entre horas, y estoy comiendo por comer algo, pero es que no tengo hambre, pero tengo que picotear mucho. Es decir, hay la parte de cambio mis hábitos y directamente como que los modifico y meto más cosas consideradas como más poco recomendables de comer cada día a día, y hay gente que directamente hace lo contrario. O sea, me encuentro siempre en terapia las dos vertientes, que se modifica porque meten unos alimentos, etcétera, etcétera, lo que te he dicho, o porque dejan de comer, comienzan a comer muchísimo menos, se les cierra el estómago, duermen mucho también, se aíslan, no quieren contacto con la gente, cada vez menos. Es un poco más o menos esas dos vertientes las que me puedo encontrar generalmente. ¿Cuáles son los enfoques así terapéuticos más efectivos que has visto, o sea, de los que has utilizado en tus pacientes? Bueno, a ver, depende en este tipo de perfil, en la persona que a lo mejor cambia sus hábitos, por ejemplo, lo he considerado un poco más saludable y comienza a picotear más entre horas y todo esto, y la persona que comienza a dejar de comer. Yo es que, como te comentaba, yo utilizo el enfoque integrador. Trata de coger lo que me gusta decir a mí, lo que mejor es de cada casa, es decir, de sistémico, de cognitivo o de conductual o de terapias de tercera generación, alguno de estos enfoques, y de ahí coger esas herramientas que mejor vayan a ese caso, ¿vale? Sí que hay veces, hay psicólogos que trabajan más desde un enfoque un poco como más purista y solo trabajan desde ese enfoque, con un tipo de perfil de paciente, o con otro. Y a mí me gusta coger, pues, por eso utilizo el enfoque integrador. Entonces, en el caso de una persona que ha comenzado a cambiar esos hábitos y ha comenzado a picar un poco más entre horas, pues sería, por ejemplo, primero detectar en qué momentos le da ansiedad, qué situaciones hay, cómo hace frente a esas situaciones, si tiene conductas de evitación para no vivir esa experiencia de ansiedad, hacer registros de todo eso, y después de todo eso ir viendo qué es lo que está manteniendo esas conductas de cambio de hábito, esas conductas de pensamiento, esas conductas de evitación, para modificarlas y que vuelva otra vez a esa normalidad que tenía antes. Y eso también lo aplico pues a la inversa. Y ¿cuándo decides tú a qué punto tiene que llegar un paciente como para tú llegar al extremo de decir esta persona necesita ansiolíticos? O sea, ¿hasta qué punto tiene que estar una persona con la ansiedad de llevarla como para necesitar ya fármacos? A ver, eso yo creo que es algo que es bastante, un poco ya más personal a nivel del paciente. Es decir, es algo que tiene que encontrarse un poco el paciente. Sí que es verdad que los estudios científicos han demostrado que los fármacos van bien, pero es lo que decimos, son parches. No atajan el problema de raíz. Entonces, si yo me pongo un parche, pero sigo haciendo inconscientemente conductas que mantienen esa problemática, el problema va a estar ahí. Yo quito el ansiolítico y volverá a la ansiedad, pero porque no se ha atajado el problema de raíz. Entonces,
En casos de que la persona ya no puede más, está sumamente limitada en su día a día y se percibe que no es capaz de hacer frente, sí que la terapia no es vienes y en una sesión ya están todos los problemas. Sí. Hay que ir trabajando. Primero hay unas sesiones que son de evaluación, depende del enfoque, pues pueden durar unas cantidades de sesiones, y luego está la fase de intervención, que es donde se dan las herramientas para poder ir trabajando, y eso se tiene que ir implementando poco a poco, mediante varias sesiones. Entonces, si ya me viene una persona con unos picos de estrés, de ansiedad horrible, que no puede dormir, que no va a comer, que está de baja, que está sumamente limitada, entonces sí que es bueno, si tú consideras que estás así y no puedes hacer frente, y esto es, la terapia pues lleva su tiempo, eventualmente pues ves al médico y que te recete pues lo que te tenga que recetar. Evidentemente yo no soy partidaria de decirle al paciente tómate esto, porque los psicólogos no podemos recetar, y está en contra de nuestro código deontológico meternos en cosas que no nos pertocan. Es decir, somos psicólogos, no somos médicos, ni soy un farmacéutico para recomendarte ningún fármaco que puede ser contraindicativo para tu salud. Sí. ¿Vale? Entonces es bueno, si tú ves que te pasa esto, hacemos psicoterapia, hacemos lo que se le llama un tratamiento dual. Es decir, de momento vienes conmigo y ves al médico que te mande esos fármacos y te vayas haciendo una cosa con la otra. Y conforme vaya mejorando un poquito más en la terapia, pues hablar con el médico para que se vaya bajando ese fármaco. Sí que es verdad que el riesgo es que muchas veces los ansiolíticos tapan temporalmente algunas cosas. Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo, no digo que tenga o haya tenido un paciente, pero es algo que me viene a la mente. Una persona que desarrolla cierto miedo, por ejemplo, para ir al trabajo, porque ha tenido un conflicto sumamente grande, pues con un encargado, la ha presionado, ha desarrollado esa persona ansiedad, no va al trabajo, esa persona no tendrá ansiedad porque la ansiedad se le presenta cuando está en el trabajo, ¿vale? Y esa persona afectaba, por ejemplo, pues a dormir, a comer y todo eso. Esa persona que se tome el ansiolítico ya estará mejor, ¿vale? Pero la fase de los problemas que habían entrado en casa, que ahora se pueden mejorar por ese ansiolítico, pueden quedar disfrazados precisamente por el ansiolítico. Ojo, no digo que no se tomen, pero sí que depende de cada profesional y cada caso, se tiene que hilar muy fino con en qué punto es recomendado tomar ansiolítico o durante un tiempo esos ansiolíticos, sí, pero que el médico vaya bajando la dosis, por supuesto, eso nunca, jamás que un paciente se baje o se sube la medicación, nunca, yo no lo voy a recomendar nunca y no considero que se deba hacer por ética profesional. Pero seguir, pues que el médico vaya viendo los avances de la psicoterapia y el profesional de la psicoterapia ir implementando herramientas, y sobre todo también muchas veces es importante que cuando se va bajando esa dosis el paciente se vaya exponiendo a ciertas situaciones para ver si tiene herramientas para poder mejorar o sigue teniendo conductas de evitación que mantienen esa ansiedad. Sí. También, sobre todo, yo creo que también los fármacos, sobre todo para problemas psicológicos, dependiendo de cuál, puede llegar a tener incluso un cierto nivel de dependizaje, o sea, que sea también adictivo. O sea, yo conozco algún que otro fármaco, ahora mismo no caigo en el nombre, por desgracia, pero sobre todo los fármacos antidepresivos, dependiendo de cuál, pueden llegar a ser adictivos. Entonces, ahí llegamos en lo que sería la raíz en toxicología, que hicimos en una zona terapéutica, sería que las funciones del fármaco no sobresaltan las funciones adversas del medicamento. O sea, significando, si ahora mismo en este momento el paciente utilizando el fármaco se encuentra mejor a pesar de posibles efectos secundarios siendo a menor, todavía estamos en un entorno normal, un entorno que es beneficiario para el paciente. Pero en cuanto nosotros ya llevamos al punto en el cual la dosis tiene que ser tan alta, tan sumamente alta, que los efectos secundarios sobresaltan el efecto terapéutico, ya nos hemos ido entonces a
lo que diríamos la esquina toxicóloga, o sea, ya lo que no queremos para nuestro paciente. Y eso creo que, sobre todo también en el foco biólogo, creo que también es un punto bastante interesante, porque hay también, dependiendo de qué persona, ya una dosis que normalmente está en esta ventana terapéutica, dependiendo de qué persona, ya directamente es en el entorno no deseado, ya directamente vienen los efectos secundarios. Es igual como, por ejemplo, el alcohol. Hay personas que se beben 2 litronas y están aún bien, sino aún un alcohol, una droga, digámoslo así. Y hay personas que se beben un chupito o un vasito de vino y ya se ponen mal. O sea, eso también creo que en efecto biológico es bastante interesante. Sí. ¿Y qué técnicas hoy no me sale la palabra, coño. ¿Qué técnicas de relajación encuentras que son más útiles en las sesiones psicológicas? Yo en esto me gusta mucho adaptarlas un poco, es decir, yo me hago como teniendo en cuenta las que funcionan, es decir, nunca hacer inventos, por favor. Sí. Que los inventos en casa están muy bien, pero en terapia sí. no, por favor. Pero me gusta hacer, entre comillas, como unos inventos, es decir, siempre les pregunto si son personas que les es más fácil imaginar o seguir órdenes. Porque hay unas que son ejercicios más de proyectarte en situaciones, en visionar y luego con eso notar esas sensaciones, y hay otras que son, por ejemplo, pues el típico audio, ¿vale? Y hay veces que me dicen, bueno, pues yo soy una persona que a mí imaginar me cuesta mucho, pues ya sé que, por ejemplo, la técnica de la playa no le va a servir. ¿Qué es la técnica de la playa? La técnica de la playa es una técnica de relajación en la que tú te visionas como en una playa y cada paso que hay en ese ejercicio te hace contactar con sensaciones como es el agua, el tacto, si estás sentado, levantado, la arena como es, y es un poco tener la capacidad de imaginarte en esa situación y recordar esas sensaciones. Si esa persona es capaz de imaginar, son personas que son imaginativas y creativas y no tienen ese problema, a mí me gusta adaptar la técnica a la playa y siempre les digo, en vez de la estrictamente que hay de técnica de la playa, me gusta adaptarla mucho y en la sesión les digo, una playa en la que tú hayas estado, en la que tú tengas una sensación y un recuerdo de bienestar, de paz, de calma. Y entonces voy adaptando ese ejercicio de la playa, pero yo les voy preguntando cómo es, cómo era. Pongo, pues mira, ahora estás sentado, ¿cómo es? Hay arena, son piedras, el agua está de una forma, de otra, tú cómo estás respecto a la playa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que es un poco más adaptada, porque me gusta mucho que sea lo más realista posible, más allá de A, B, C, D, ¿vale? Que sea un poco más experiencial. Sí. Y luego hay otra que es más de órdenes, por ejemplo, que es la técnica de relajación diafragmática de Jacobson, ¿vale? Que es un poco más el tema de encontrar pues, en YouTube un montón de buscas relajación diafragmática de Jacobson, y muchas veces les digo, bueno, pues ¿tú lo has hecho alguna vez? Sí, vale, pues yo lo hago en terapia, lo hacemos en terapia, y luego les digo, te lo repito y te lo envío por WhatsApp muchas veces, que hay psicólogos que no recomiendan esto, pero a mí me gusta tener bastante contacto con ellos entre sesión y sesión, por si pues a veces, depende de qué problemáticas, pues se sienten como un poco más acompañados, no es de una semana a otra, y entre medias, si tienen mucho problema con el tema de la ansiedad, se sienten como abandonados. Entonces, pues o les envío un audio explicándoselo para que ellos pues se pongan el audio y lo vayan practicando en casa, o directamente pues, no, pues mira, me recomiendas, pues mira, este canal de YouTube, que aquí tienes las órdenes y no hay ningún problema, lo hacemos en sesión, lo hacen conmigo y luego en casa pues lo van practicando. Sí. O también hay una que es para tensionar la musculatura, que tienes que centrarte mucho en lo que estás haciendo. Pues si, por ejemplo, estás tensionando, yo qué sé, el dedo, ¿vale? Pues tienes que concentrarte en esta área de aquí que estoy haciendo, un poco toma conciencia del aquí y el ahora, podríamos decir, así como un poco por encima, de lo que estoy yo haciendo, de qué estoy haciendo en este momento, de que estoy haciendo este ejercicio, en el que no estoy con mi mente en otros lados, ni juzgando, ni cuestionando, ni pensando, estoy centrada en esto, ¿vale? Ahí son 3, y luego hay otro
que me gusta bastante, que sea una persona con más imaginación o que le guste más seguir órdenes, hay uno que me funciona bastante bien. Yo le llamo 5-4-3-2-1, tiene otro nombre, que es básicamente centrarte en todos los sentidos, el orden da igual, y tienes que centrarte, por ejemplo, en 5 cosas que a ti te hayan gustado de comer, por ejemplo, y centrarte en, por ejemplo, la tortilla de patatas de mi abuela. ¿Cómo sabe la tortilla de patatas de tu abuela? ¿Qué gusto tiene? ¿Cómo saben las patatas? ¿Más crujiente, menos crujiente, más hecha, menos hecha? Te recreas mucho en esa imagen y en ese sentido. Y esto utilizarlo, sí que es muy importante con las técnicas de relajación de este tipo, hacerlas al principio del día. Lo más recomendable, porque esto te ayudará un poco como a ir un poco más relajado durante el día. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a centrarme en el gusto de la tortilla de patatas de mi abuela en medio de un ataque de ansiedad, no me va a ser eficiente, porque esto lo tengo que haber practicado antes y es muy importante. Es decir, con las técnicas de relajación yo siempre recomiendo hacer como cuando vas a hacer ejercicio. Tienes que practicar para cuando tengas que ir a correr. Vale. ¿Y tú trabajas también con niños y con jóvenes o solamente son adultos? Actualmente estoy trabajando con mayores de 20 años. Sí que he estado unos cuantos meses, una temporada, aproximadamente unos 6 meses, en las que he estado colaborando con un centro en el que trabajaba en infanto juvenil y adolescentes. Generalmente trabajaba con este perfil de población, pero actualmente ya no colaboro con este centro. Cuando trabajabas con los jóvenes y con los niños, ¿también veías ansiedad o solamente es un trastorno que vemos más en adultos o se ve por igual? Se puede ver, pero es más sutil. La ansiedad en niños se presenta de una forma muy diferente. Las conductas son muy diferentes. Es decir, por ejemplo, ya no tanto la ansiedad, la depresión en niños es muy diferente que un adulto. De forma muy genérica, muy conocimiento social, ¿vale? Yéndonos un poco a lo genérico, la ansiedad pues es más como un retraimiento. Sí que está, la depresión es como más de un retraimiento. Sí. Está la depresión sonriente, que le llaman, pero generalmente la más conocida es aquella de que pues, la persona pues, se queda encerrada en casa, se aísla, cada vez hace menos, descontento pues, por la vida, ¿vale? Un poco simplificándolo mucho la sintomatología. Pero en niños las conductas pueden ser de descontento, pueden ser conductas más que le llaman disruptivas, más retantes, más constantemente no seguir y no hacer caso a la persona, por ejemplo. También pueden ser aislarse. Es decir, por ejemplo, la depresión y la ansiedad en adultos se presenta de una forma diferente y las conductas son muy diferentes que en críos. Es muy diferente, pero se pueden presentar por igual. Y el problema es que en infancia y adolescencia, sobre todo en la infancia, en la primera etapa, es más sutil. Y eso es un poco más, entre comillas, riesgoso o peligroso, porque en la etapa de la adolescencia desencadenan otro tipo de problemáticas más graves. Y hablando ahora mismo en contexto del COVID, ¿crees que el COVID haya fomentado más ansiedad o haya provocado que trastornos de ansiedad sean más elevados? Sí que es verdad que en época de la pandemia, en el COVID, todos tuvimos que estar en una situación de excepcionalidad, es decir, teníamos que estar en casa, encerrados, encima cada 2x3, y es normal porque si querías estar informado era lo que había, pero en todos los canales estaba cuánta gente había muerto, cómo estaban haciendo frente los sanitarios con los problemas que estaban teniendo, cómo estaban poniendo las restricciones, cómo estaba, es decir, estábamos informadas, no, sobreinformados, encerrados en casa, cuando somos seres sociales acostumbrados a una situación como esta. No la ha vivido nadie que tenga más o menos cierta edad. Sí. Yo no recuerdo haber podido vivir esto y pues a lo mejor nuestros abuelos tampoco habían vivido este tipo de restricciones de estar en casa aislados y bombardeados constantemente con esa información que quieras que no cala, ¿vale? Es decir, información en justa medida está muy bien, pero cuando llega a calar tanto, llega un momento en el que mi percepción de la situación como profesional es que las personas podían llegar a percibir que no eran dueñas de su vida y no podían decidir. Sí. No podían decidir porque había una situación de excepcionalidad, evidentemente, en la que se estaban tomando unas medidas porque había gente que estaba falleciendo.
y se tenían que hacer así, porque no quedaba otra. Pero el hecho de no poder ser actor ni dueño de lo que puedo hacer y ver que hay algo que yo no puedo controlar, que está, entre comillas, modificando, controlando lo que está pasando a mi alrededor, y ver a gente fallecer, esto es normal que suponga un exceso de estrés a la población. Y al final, la ansiedad y la depresión, hay estudios científicos, y adicciones, ojo, adicciones Sí. a redes se dispararon. Se dispararon muchísimo. No sé si, por en ejemplo, pandemia y luego después de pandemia. no sé si, por ejemplo, ahora mismo la crisis del fentanilo en Estados Unidos, desde mi punto de vista siempre ha habido el fentanilo, pero yo creo que ahora mismo, después del COVID, es cuando el número del abuso de fentanilo ha Sí. subido a tal nivel que Sí. yo veo, por ejemplo, vídeos de personas paseando por Filadelfia, y es que solamente ves adicto tras adicto tras adicto, y creo que es una barbaridad el nivel de abuso de drogas, que ahora mismo ya no es una cosa que la hay, siempre la ha habido, Sí. no es que nunca la haya habido, la ha habido siempre, pero ha estado más escondido, no se ha visto tan a lo público, y ahora, hoy en día, yo creo que con la información que tenemos se ve tanto y se ven muchas cosas que, digamos, son las cosas más feas del mundo, más feas de la vida. Sí. ¿Dirías también que la sobreinformación que tenemos en general hoy en día, y que podemos enterarnos de informaciones desde aquí, del punto de China hacia Brasil, podrían también influenciar el estado psicológico de la persona? Sí, inevitablemente sí. Sí, porque es decir, la información es buena, la información es poder, pero el exceso de información y muchas veces la desinformación, porque a veces pues se quiere ser el primero en sacar las noticias y la gente pues no llega a informarse lo suficientemente, porque eso requiere un tiempo, y eso a veces hace caer en, sin querer, pues pequeños prejuicios o perjuicio para la persona que consume esa información. Pero el exceso de información, yo creo que determinada información no es buena. Es decir, yo muchas veces, con otros, extrapolándolo a otro ejemplo, en terapia, por ejemplo, si me viene una persona que ha tenido una ruptura y tienen un crío en medio, ¿vale? Pues lo que pasa pues muchas veces es que la información va de un lado para el otro. Sí. ¿Vale? Y entonces muchas veces el exceso de información de una zona a la otra, a una persona le puede hacer, y es normal y es muy común, que acabe pues indignándose, cabreándose o lo que sea, ¿vale? Entonces esto, extrapolándolo a lo que estamos hablando, yo creo que es perjudicial, porque muchas veces eso puede crear la necesidad de sobreinformación para buscar y buscar y buscar, y a veces incluso nosotros podemos tener una idea predeterminada sobre algo, pero ya nos enfocamos en buscar cierta información sobre eso, el sesgo de confirmación, y entonces ya pues mira, seguramente que esto viene, me lo invento, por ejemplo, esto viene porque soltaron, lo típico que salió este bulo de que esto era un virus que habían soltado expresamente, Sí. ¿vale? Por ejemplo, estos bulos que circularon, otras personas que decían que esto venía porque estaba escondido y esto iba a ser, ¿vale? Entonces, yo creo que muchas veces esto lo que hace es decir, por no ser más redundante, muchas veces información es buena, por supuesto, pero sobre todo hay que saber dónde se busca esa información, porque hay mucha desinformación por redes, y, ojo, en su justa medida, que Sí. no todo es informarse siempre sobre lo mismo. Sí, sí. También opino lo mismo. O sea, hay mucha gente que se informa mal, hay mucha información también suelta que, dependiendo de dónde te metas, puedes también influenciar a la persona. Yo creo que también la desinformación es la manera perfecta de poder manejar a una multitud en pánico, digámoslo así. Cuando una persona está en pánico, va a buscar todo tipo de fuentes, y en cuanto a una le venga la más plausible, es la que va a aceptar, diría yo, en su manera de pensar. Y en ese entorno, ¿tú cómo dirías que podrías prevenir la ansiedad? Una persona en el día a día, ¿qué podría hacer para prevenir
de poder sufrir un trastorno de ansiedad, porque la ansiedad es una cosa que cada día podemos sufrirlo, pero hasta qué punto llega la ansiedad en un trastorno, ¿cómo alguien podría prevenirlo? Sí que, a ver, es importante tener en cuenta una cosa, es decir, todos estamos expuestos a poder sufrir ansiedad porque es una respuesta de nuestro cuerpo cuando percibimos, pues eso, que no podemos hacer frente a una demanda, ¿vale? Pero una cosa es lo que habíamos comentado, una ansiedad adaptativa que a mí me prepara para una situación, y otra cosa es una ansiedad que a mí me pone en un supuesto de yo proyectarme en una situación que va a ser todo horrible, catastrófico. ¿Cómo se puede prevenir? En realidad, ya no tanto como prevenir, sino como gestionar, porque esto sería muy difícil. Es decir, prevenir la ansiedad sería coger a cada persona en su historia de vida, sus estilos de apego, tipo de relaciones que ha podido tener, rasgos de personalidad, que eso daría para otro podcast, sí. El tema de la personalidad, que es algo que me encanta. Ver las herramientas y conductas que ha podido desarrollar, y a esa persona decirle, vale, en base a todo esto y todos estos patrones conductuales y de afrontar y todo este contexto, sobre todo nunca olvidemos el contexto, qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Eso es imposible hacerlo a cada persona en la sociedad o dar un tip para que esa persona le sirva, porque evidentemente a todo el mundo no le va a servir lo mismo. Es muy importante tener en cuenta una cosa, es decir, yo saber que yo puedo tener algún momento ansiedad, sí, pero que es una ansiedad que a mí me puede preparar para algo y para hacer frente a una demanda, y es una ansiedad que se podría considerar incluso buena. Pero cuando ya vamos a la mala, esta mala, ¿cómo se puede prevenir? Depende del caso, es que ahí depende del caso, depende de las herramientas que tenga esa persona, ahí ya es algo que es muy personal, digamos. Exacto, yo no soy una en este caso, como profesional, a lo mejor caigo en el error o no lo sé, de no dar tips mágicos genéricos normalmente para ciertas cosas, porque sería obviar mucha información que a la persona le podría ayudar, pero es analizando cada caso. Así que, como modo genérico, pues para poder hacer frente a esa ansiedad que pueda sufrir normalmente, pues analizar en qué momento me viene, qué situaciones me provoca, qué pensamientos me vienen a mí a la mente, ¿son pensamientos objetivos y reales o no? Es decir, un pensamiento que pueda ser objetivo y real es algo muy evidente, tengo un león delante, me va a comer, como te había dicho, entro en su menú, es normal. ¿Vale? Sí. Pero que a mí se me queme una paella, por ejemplo, porque tengo amigos que vienen a casa y yo comienzo a pensar que porque a mí se me ha quemado una paella, yo soy un fracaso, no sirvo para nada y soy horroroso. Estos pensamientos así me tienen que hacer saltar a mí la alarma y decir, yo me estoy etiquetando bajo un suceso objetivo normal, que es quemar la paella, es algo que es objetivo y que le puede pasar a cualquiera. Sí. ¿Vale? Y yo me estoy poniendo todo como soy yo como un fracaso. Eso no es ni real ni es objetivo. Entonces, ¿por qué me vienen estos pensamientos? Pues ver si es una persona que pues a lo mejor tiene la autoestima más baja, si es porque yo tenía unas expectativas muy altas y puedo pensar, es que mis amigos se van a reír de mí. Vale. ¿Ha pasado? No. ¿Se ha dado alguna situación? No. ¿Son amigos que yo haya visto que alguna vez haya pasado algo de que se hayan reído de mí por esto? No. ¿Cómo hago yo frente a eso? Es decir, desgranar esos pensamientos negativos, esas etiquetitas que yo estoy poniendo, ¿vale? Y buscarle, a mí me gusta mucho decir, buscar objetivamente cosas que lleven la contraria a lo que tú piensas. Es decir, si yo estoy pensando que a mí, mis amigos se van a reír de mí porque se me ha quemado la paella, hay dos situaciones. Una, que si les digo, oye, se me ha quemado la paella, me digan, no pasa nada, pues comemos melón con jamón. Perfecto, eso es objetivo y me va a llevar la contraria. Entonces ese pensamiento no tiene validez. Si a mí, un amigo, se me ríe porque se me ha quemado la paella, pero no es nos vamos a reír en cachondeo todos, le quitamos importancia, sino te vas a reír de mí porque yo hago esto. Pero ojo,
es que esa persona ya se ha reído de mí, ya me ha ridiculizado otras veces, Sí. y ha hecho esto y ha hecho lo otro. El problema no es mío, el problema no es el pensamiento, el problema es que tengo un amigo que es una bomba radioactiva Sí. y es lo más nocivo posible. Pues entonces, ni es como pienso ni es como siento. Es que ese amigo, contra más lejos, mejor. ¿Vale? Buscar cosas objetivas que demuestren que ese pensamiento tiene razón o tiene la contra. Y generalmente, la mayoría de veces, vas a encontrar hechos objetivos que a estos pensamientos absolutistas le quitarán la razón. Y aparte de todo esto, ahora vamos a preguntar una cosa un poco más personal. ¿Cómo decidiste tú de ser psicóloga? ¿Qué es lo que te llevó al camino de estudiar psicología? Bueno, esto lo he explicado alguna vez en mis redes, y los que me conocen más de cerca sí que lo saben, pero es un poco... Lo mío ha sido un poquito accidental, es decir, yo no puedo decir, yo siempre quise ser psicóloga, es el sueño de mi vida, yo desde pequeña, no. Yo de pequeña había querido ser desde veterinaria, pero a mí los gatos me encantan y pensar que se me podía morir un gatito, No. a mí me da una pena que dije no. También era bastante mala estudiante, las cosas como son. Luego en la adolescencia me dio, que eso solo lo saben 2 o 3 personas, quería ser como Indiana Jones. Eso yo creo que la mayoría de la gente de los años 80, 90 le dio Sí, siempre. Yo sí. incluso de pequeña dije, mamá, papá, yo quiero ser arqueóloga, quiero ser la Indiana Jones femenina. Exacto, sí. Y cuando vi lo que se tenía que estudiar dije, ¡buh! Yo no. Entonces sí que yo pues aprobé, me saqué la ESO, los estudios primarios, y fue un ¿qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Pues una persona conocida hacía una formación de peluquería y me metí ahí. Estuve pues, me saqué la formación, hice un poco, pues trabajé un poco, pero no me acababa de llenar y me metí en otros trabajos. Estando en uno de ellos, en los que he estado trabajando muchos años, pues unos 13, casi 14 años, en comercio de alimentación, haciendo un poco de todo, generalmente pues caja o pescadería. Así que en ese sentido puedo hacer una reestructuración cognitiva y hacer carpaccio con el salmón. Pero bueno, en ese sentido, pues ahí se dieron ciertas situaciones, es decir, estando trabajando me gustaba mucho el trato con el cliente, pero no me gustaba pues los horarios, acabé muy quemada de ese trabajo al final. Y se juntó con eso, con que yo quería buscar algo diferente de trabajo, pero sabía que si salía pues podía encontrar otros trabajos en los que pues podía acabar con los años pues lesionada, porque ya tenía pues la espalda un poquito mal, había tenido algún problema en el hombro, y fue bueno, pues ahora soy más mayor, vamos a buscar algún estudio que a mí me llame la atención. Y entonces me metí en una formación online de auxiliar de enfermería, el ciclo formativo de TCAE, que le llaman ahora. Entonces ahí coincidí con una profesora que es psicóloga, de hecho, si lo ve, pues saludos a Silvia, y hice la asignatura de psicología de la salud o algo así se llamaba, y me gustó muchísimo, muchísimo. Hablé pues con mi marido, que él también está en el ramo, en el ámbito sanitario, y le dije, ostras, pues me gusta mucho, tal y cual. Me dijo, bueno, pues está la opción de psicóloga, pero esto es una carrera universitaria. Y yo, la universidad, yo ahí no me veo, ni vamos, no, ¿sabes? Un poco el saboteo este. Y luego cuando hice otra asignatura, que era atención psicológica al paciente-cliente, dije, esto me encanta, a mí me gusta, yo tengo que ir y sacármelo sí o sí. Y entonces hice el curso, entonces se hacía el curso puente para el ciclo formativo de grado medio, superior, perdón. Hice el de educación infantil y de ahí accedí a la carrera. Sí que años antes, que esto es por el tema de la formación de neuropsicología, a nivel personal, muchos años antes de yo acabar quemada del trabajo y todo esto, tuve un familiar que murió por una enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Entonces, años después, cuando yo sabía que quería hacer psicóloga y ya, pues mira, pues tengo que hacer este trayecto porque yo trabajando pues no puedo dejar de trabajar, pues accedo por formación profesional a la carrera, ¿vale? Hablando pues con esta tutora, pues mi pareja pues me puso en contacto con otras psicólogas para hablar con otras psicólogas, pues les comenté pues, ay sí, no sé qué, y entonces yo con aquella psicóloga de aquella residencia ya había hablado alguna vez, y era algo, pues, ¿sabes? Aquello que te acuerdas, y en una conversación se lo comenté a una psicóloga, digo, ay, pues mira, no sé qué y tal, me dijo, pues esto es una especialidad y se llama neuropsicología. Sí. Digo, ostras, no me digas. Me dijo, sí. Dije, pues la vamos a tener en cuenta. Y
por eso una de las primeras opciones para entrar a ser psicóloga siempre fue especializarme en neuropsicología primero y psicoterapia. Me encanta mucho la psicoterapia, es un ámbito que me encanta, pero la neuropsicología es como... Fascinante, ¿no? Me encanta. Es algo que, no sé, supongo que es como tengo en este sentido esta historia personal, es algo que me gusta. El tema de la atención, la memoria y las enfermedades neurodegenerativas. También me gusta mucho los trastornos del neurodesarrollo. Pero sí, es como que le tengo a la neuropsicología le tengo, no sé, un cariño especial. Sí. Nosotros en la universidad tenemos también como, digamos, un curso que podemos hacer extra para créditos que se llama biopsicología. Y aparte de eso, muchísimos de los cursos que tenemos siempre abordan un poco las historias también de enfermedades neurodegenerativas. Tenemos también un departamento muy bueno de neurobiología y neuropsicología, muy bueno, también la Universidad de Constanza. Y estoy planteándomelo de hacer el curso el año que viene para hacer esos créditos extra, simplemente por interés, sinceramente. También me fascina mucho la idea esa. Y aparte de ello, iba a decirte algo, se me ha olvidado. Yo creo que también la cabeza se me está dando vueltas. Quería decir, o sea, se me ha ido el hilo. Esto lo metemos luego en los bloopers. Se me ha ido el calor al final, sí, aunque estamos aquí con el aire, el calor al final el calor lo mata, que aquí gente hace 31 grados aquí dentro, o sea, hace muchísima calor. A lo que iba a decir, sí, ¿qué le dirías como un tip a un estudiante de psicología? Que esa es la pregunta, ya le hice en mi primer podcast a la estudiante de maestría. Sí, lo vi, me gustó mucho. ¿Qué le darías tú a un estudiante de psicología como tip para entrarse en la carrera? Sobre todo es muy importante que no idealicen la profesión, es decir, porque es una profesión que es muy bonita, te tiene que gustar mucho en el sentido de que, porque pues aparte de tener que estudiar mucho, te tienes que cuestionar mucho la visión social del ser humano, la visión clínica, la perspectiva pues general de cómo es la evolución del ser humano, también pues la neuroanatomía, química y todas estas historias, que no idealicen la profesión y sobre todo que tengan en cuenta que es una profesión muy bonita pero a veces un poquito solitaria, es decir, sobre todo en el campo de la psicoterapia, cuando estás tú solo delante del paciente. No es como en otras profesiones que puedes pues, entrar y salir, estás un poco más pues, con tus compañeros, más en contacto. Allí es 1 hora o 45 o 50 minutos, depende pues, el psicólogo, el paciente pues, que tenga delante, la problemática, etcétera, etcétera. Pero es en muchos momentos un poquito solitaria de tú con el paciente. Sí. Y aunque hay profesionales que dicen y que consideran, y yo respeto muchísimo, vaya esto por delante, que no es recomendable o no es necesario hacer psicoterapia para poder dar psicoterapia, yo ahí no pasa nada. Que la palabra se me ha atravesado. Puntualizaría bastante. Es decir, no todas las personas tienen o necesitan hacer psicoterapia, evidentemente, pero es recomendable. Sobre todo si ya no tanto porque tú tengas una historia de vida y tengas que estar muy trabajado pues, en tus heridas, en tus conductas repetitivas, en tus patrones de aprendizaje, etcétera, etcétera, como queramos hablar, depende de dónde lo analicemos, sino más bien para poder hacer frente muchas veces al idealizar, que esto me lo he encontrado muchas veces en redes, tengo una de las redes que hablo con bastantes personas que son estudiantes, otras están más o menos como yo de tiempo de estudio y todo esto, y otras personas que están a punto de entrar. Y yo siempre les digo, no idealicéis la profesión porque os llevaréis un poco la decepción, porque muchas veces el rol del psicólogo a veces se ve como un salvador que va a venir y con una varita te va a curar de todos tus males. Y hay veces que no se curan todos tus males, es decir, si tu mal es contextual, puedo trabajar en ti, puedo darte herramientas, puedo hacerte un acompañamiento, pero si, por ejemplo, eres una persona que tu vida pues, transcurría bien y ahora de golpe y porrazo, ahora que hay muchas, por ejemplo, últimamente estoy viendo en redes que hay muchas rupturas de famosos, ¿vale? Hay una ruptura
hay hijos por medio, hay problemáticas, quién se queda a la casa, quién no. Una de las parejas, por ejemplo, se queda todo. La otra persona tiene que volver a casa de sus padres. Encima pierde el trabajo. Es normal que esa persona pueda acabar en depresión en base a pues, su historia de vida, cómo se percibe esa persona. Y todos esos problemas, sí. ¿Podemos trabajar con esa persona? Sí. Pero el problema es que esa persona ha perdido el trabajo y que está en conflicto con otra persona. Y eso no se puede trabajar en terapia. Se puede trabajar la relación, los aprendizajes y ciertas cosas. Eso no se puede trabajar. Entonces hay que saber también muchas veces que estamos limitados por el contexto, ¿vale? De ahí las terapias contextuales. Porque muchas veces, durante muchos años, no se ha ignorado, pero sí que no se ha tenido tan en cuenta el contexto. Y el contexto, a mí me gusta decirle muchas veces que es el 60% del problema de una persona. No es por nada, pero ahora mismo esto me está sonando como los muebles de IKEA. Vosotros dais las herramientas, pero la persona tiene que montarse lo mismo. Como vas al IKEA, ahí te dan las piezas, pero tú mismo te tienes que montar tu propio mueble. Mira, esto me hace gracia porque el otro día estaba hablando con un paciente y le estaba poniendo un ejemplo de esto. Estábamos hablando, pues mira, haremos reestructuración cognitiva y tal, pues y se lo explico un poco y yo les explico un poco esto, digo, es decir, yo en base a mi estilo educativo, tipo de apego, contexto, educación que he tenido, las vivencias que yo he podido tener, pues hay una parte, luego está la personalidad, cómo se desarrolla la personalidad, el contexto, todo eso hace que, digamos que a nivel cognitivo yo tenga una cajita donde pongo mis bolas, ¿vale? La cajita con cada separador yo me lo voy haciendo como buenamente puedo cuando yo soy pequeñito y voy siendo adolescente hasta la etapa primera adulta, ¿vale? Pero cuando yo ya soy adulto, por ejemplo, y tengo pues 30 años, yo esa cajita ya la tengo más o menos ya hecha, son 30 años, ¿vale? Entonces yo los problemas que puedo hacer frente y las experiencias de vida la voy metiendo, son pelotitas que meto en esa caja. El problema es que a veces esa caja, en las situaciones que yo he ido desarrollando y he podido vivir a lo largo de esa vida hasta esos prácticamente 30 años, es una caja que sí está bien y hace mis funciones, pero está un poco destartalada. Entonces lo que hay que hacer muchas veces es, cojo las pelotitas, las aparto, cojo la caja, la desmantelo, yo te doy las herramientas y yo te enseño un poco, oriento más o menos esa cajita, cómo la puedes hacer y luego tú decides cómo acabar de hacerla, cómo decorarla para que sea mejor para ti. Y luego ya tienes la cajita con los compartimentos y vuelves a jugar a meter esas experiencias de vida con la pelotita. Yo creo que la calor me ha freído el cerebro porque no sé si habrás visto la película del revés, la segunda. Inside Out. Sí, Inside Out, la 2. He visto algún clip, pero no la he pues visto entera. En la 2 de repente Riley, la actriz principal, ahora ya está en la pubertad y pues tiene emociones más complejas y una de ellas es la ansiedad, literalmente. Y ahora mismo con las bolitas que me estás dando, como las bolitas de los recuerdos de la película, en la cajita que se tiene que formar, como esto me está recordando mucho la película. Cuando vi el clip digo, anda, mira tú, casualidad. Sí, qué casualidad de la vida. Pues entonces, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de hacer el podcast el día de hoy. Y muchas gracias. Sí voy a poner el link de tu canal de YouTube aquí también en el vídeo y tus redes sociales. Muy pues bien. Muchísimas gracias y así nos veremos en el próximo vídeo. Igualmente. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Adiós, gente. Adiós.